La forma en que lo veo, todos tenemos una historia. Trabajando en una gasolinera, conocí a todo tipo de personas. Algunas eran como fantasmas, de paso, llenando el tanque rumbo a un destino que jamás conocería. Otros, los habituales, se detenían lo suficiente como para que llegara a conocer sus rutinas y, en ocasiones, sus historias. Pero la mayoría eran solo extraños, que desaparecían tan rápido como llegaban. Mi turno solía ser de 4 de la tarde a medianoche. Era aburrido, sí, pero nunca había sido aterrador. Hasta esa noche. Era un sábado, poco después de las 10. La estación estaba prácticamente vacía, y yo terminaba de limpiar el interior de la tienda. La noche era fresca, con una ligera neblina que se deslizaba lentamente sobre la carretera desierta, como un presagio de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Entonces lo escuché, el sonido de un coche deteniéndose en uno de los surtidores. Miré por la ventana y vi un viejo sedán destartalado. El vehículo parecía haber sido abandonado al deterioro por años. Manchas de óxido cubrían casi toda la carrocería, y los faros parpadeaban, como si en cualquier momento fueran a apagarse para siempre. Dentro, el conductor, un hombre de unos 40 o 50 años, se veía descompuesto. Su barba, descuidada y salpicada de mugre, y su ropa sucia contaban historias de días, tal vez semanas, sin descanso. Sus ojos estaban hundidos, oscuros como pozos sin fondo, y su piel brillaba con un sudor grasoso bajo la tenue luz de la estación. Algo en él me revolvió el estómago. No parecía furioso ni abiertamente peligroso. Solo, extraño. El hombre estacionó en el surtidor número 3 y se quedó allí, inmóvil. Lo observé desde la ventana, esperando que bajara para echar gasolina, pero no lo hizo. Simplemente permaneció en el auto, las manos aferradas al volante, mirando al frente con una expresión vacía. Por un momento, pensé en ignorarlo, quedarme dentro de la tienda y dejar que se fuera. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba profundamente, algo que me decía que no estaba bien. Respiré hondo y salí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara mientras me acercaba cautelosamente al vehículo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sus ojos se encontraron con los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Parecía asustado? No estaba seguro. Forcé una sonrisa, con una voz que traté de mantener firme, pregunté. ¿Necesita ayuda? El hombre sacudió la cabeza rápidamente, apartando la mirada. Algo no estaba bien. Quería regresar a la tienda, olvidarme de todo y dejar que se fuera, pero mientras giraba sobre mis talones, algo llamó mi atención en el asiento trasero. Bajo una tela negra sucia, apenas visible, asomaba una mano pequeña. Al principio, pensé que era un maniquí, un juguete quizá, pero había algo en esa mano, algo demasiado real. Pálida, con dedos pequeños ligeramente curvados. Como la mano de un niño. El corazón me dio un vuelco. Tratando de controlar mi respiración, me giré lentamente hacia el hombre. ¿Su hijo está atrás? Pregunté, intentando sonar casual, aunque sentía el pánico deslizarse por mi voz. Su reacción fue instantánea. Su rostro cambió, sus ojos se endurecieron, y la frialdad que vi en ellos me dejó paralizado. Métete en tus asuntos, gruñó, con una voz baja y amenazante. Cada fibra de mi ser me decía que me alejara. Que no era mi problema. Pero algo más fuerte, me impedía darme la vuelta y fingir que no había visto nada. El pánico se apoderó de mí mientras mi mente corría, buscando una solución. ¿Confrontarlo? ¿Llamar a la policía? ¿Y si estaba equivocado? Asentí lentamente, retrocediendo hacia la tienda. Está bien, murmuré. Pero no regresé al interior. Rodeé el carro, manteniéndome fuera de su vista. Tenía que hacer algo. No podía dejar que se fuera con ese niño, si es que realmente era un niño. Mi mente ya no podía aceptar otra explicación. Mientras rodeaba el vehículo, grité hacia él. Oye, parece que el surtidor tiene un problema. Tal vez tarde unos minutos en funcionar. No respondió.
Solo se quedó allí, agarrando el volante como si fuera lo único que lo mantenía conectado a este mundo. Entré a la tienda y marqué el número de la policía local. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono mientras le explicaba la situación al operador. Traté de sonar calmado, pero podía sentir cómo el pánico se filtraba en cada palabra. No pasaron más de 5 minutos antes de que 2 patrullas llegaran a la estación, con las luces encendidas pero sin sirenas. Tan pronto como el hombre los vio, salió disparado de su carro y corrió hacia el bosque detrás de la estación. Uno de los oficiales lo siguió, mientras el otro se dirigió al vehículo. Me quedé mirando desde la ventana mientras el oficial retiraba la tela negra del asiento trasero. El miedo me golpeó con fuerza cuando vi al niño. Estaba inconsciente, pálido como un cadáver, pero respiraba. El oficial pidió una ambulancia inmediatamente. El hombre no llegó lejos. El segundo oficial lo derribó en el borde del bosque y lo arrastró de vuelta, esposado. Su rostro estaba deformado por la ira, pero no dijo ni una palabra. Solo me miraba, con esos ojos vacíos, llenos de una frialdad que nunca olvidaré. Los días siguientes fueron un borrón de informes policiales y entrevistas. Me dijeron que el niño había sido secuestrado de un centro comercial hacía unos días, y su familia lo había estado buscando desesperadamente. No puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si no hubiera visto esa mano. La policía me agradeció, diciendo que probablemente le había salvado la vida al niño. Pero cada vez que cierro los ojos, lo único que veo es el rostro del hombre, esa mirada congelada en el tiempo cuando me dijo que me metiera en mis asuntos. Era una de esas noches en que la oscuridad parecía envolver el mundo entero, y la lluvia caía con una furia incesante. El tipo de noche en la que preferirías estar en cualquier lugar excepto atrapado en una pequeña y desvencijada gasolinera en las afueras del pueblo. Me llamo Dan, y llevo trabajando aquí algo más de un año. Las noches como esta solían ser tranquilas, apenas interrumpidas por el golpeteo constante de la lluvia en los cristales. Pero aquella noche, la quietud no traía consuelo, sino una sensación de opresión que parecía arrastrarse desde cada esquina. La estación en sí era vieja, desgastada por los años y el abandono. Los azulejos amarillos del suelo estaban manchados y gastados, y el letrero de neón del exterior parpadeaba erráticamente, bañando todo con un resplandor enfermizo. El aire estaba cargado con un hedor a aceite rancio y café que parecía haber sido recalentado 1.000.000 de veces. Cada vez que respiraba, ese olor penetraba más profundo, haciéndome detestar el lugar aún más. La lluvia caía con tanta fuerza que daba la sensación de estar atrapado en un mundo aparte, lejos de cualquier cosa que fuera familiar. Ya había contado el dinero de la caja 2 veces, reabastecido los estantes y trapeado el suelo. Todo lo que quedaba era esperar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, creando un sonido casi hipnótico, mientras me recostaba contra el mostrador, mirando hacia el vacío de la noche, pensando en lo extrañamente muerto que estaba el lugar. A eso de las 2 de la madrugada, los faros de un coche rompieron la oscuridad, penetrando la cortina de lluvia como 2 ojos brillantes. El vehículo se detuvo justo frente a la entrada, algo inusual para alguien que solo busca gasolina. No reconocí el coche. Su motor rugió un segundo más de lo necesario antes de apagarse, y esa pequeña demora me provocó un escalofrío que recorrió mi columna. Me enderecé, esperando. La puerta de la gasolinera se abrió con un chirrido largo y desquiciante, y un hombre entró. Era alto y estaba empapado, con una sudadera oscura cuya capucha cubría gran parte de su rostro. No pude distinguir sus facciones, pero su postura era extraña. Tensa. Sus jeans estaban desgarrados y sucios, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia durante horas. Un sentimiento incómodo se apoderó de mí de inmediato. «Buenas noches», murmuré, aunque el hombre no respondió. Simplemente caminó hacia el fondo de la tienda, acercándose a las estanterías con bebidas y bocadillos. Algo en él no encajaba. No era solo su silencio. Era su manera de moverse, rígida, casi mecánica, como si cada paso fuera una lucha. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo,
En este lugar se veía de todo, vagabundos, locales, gente que solo estaba de paso. Pero algo en mí no podía dejar de seguirlo con la mirada. Se estaba demorando demasiado en elegir. Nadie necesitaba tanto tiempo para decidir entre una botella de refresco o una bolsa de papas. Un leve crujido de plástico rompió el silencio, pero no había tomado nada. Mi incomodidad se convirtió en una sensación de alarma que me revolvió el estómago. La tormenta afuera parecía golpear con más fuerza, y el viento aullaba entre las grietas de las ventanas, como si el propio edificio respirara pesadamente. Fingí estar ocupado, limpiando el mostrador con un trapo sucio, pero no podía apartar los ojos de aquel hombre. Y entonces, de la nada, se giró bruscamente y comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón se aceleró, golpeando mi pecho como un martillo. Sus manos seguían metidas en los bolsillos de la sudadera, y su rostro, aún oculto por la capucha, era una sombra amenazante. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Cuando llegó al mostrador, el silencio entre nosotros era casi insoportable. Me forcé a hablar. ¿Puedo ayudarte?, dije, intentando que mi voz no temblara, pero fallé. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una mano del bolsillo y la dejó caer sobre el mostrador. Lo que puso frente a mí hizo que el mundo se congelara, un pequeño revólver negro. La sangre me abandonó el rostro. No era un arma grande, pero en ese momento se sintió como si estuviera mirando el cañón de un cañón inmenso. Retrocedí instintivamente. Finalmente, habló, con una voz baja y raspada que se clavó en mi mente como un cuchillo. «Dame el dinero», susurró, y esas palabras cortaron el aire como una sentencia de muerte. No había urgencia en su tono, ni miedo, solo una calma escalofriante. Como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Con manos temblorosas, abrí la caja registradora. El sonido de las monedas y los billetes parecía exageradamente fuerte en el silencio mortal que nos rodeaba. No lo miré a los ojos, no podía. Mis manos seguían moviéndose por pura inercia, sacando el dinero y entregándoselo mientras el miedo me paralizaba. Los segundos parecían eternos, y lo único que rompía el silencio era el martilleo implacable de la lluvia en el techo y el latido acelerado de mi propio corazón. Le entregué el dinero, billetes arrugados y húmedos por el sudor de mis manos. Él lo tomó sin prisa, metiéndolo en su bolsillo con un movimiento lento, calculado. Pensé que se iría en ese momento. Pero no. Se quedó de pie, mirándome. El arma aún apuntada hacia mí. Un terror frío se apoderó de mí cuando me di cuenta de que podría matarme sin más. No había testigos. Ninguna cámara funcionando. Solo él y yo, atrapados en ese lugar de pesadilla. Por un momento, el aire mismo pareció detenerse, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Pero entonces, con la misma inexplicable calma, el hombre dio media vuelta y salió. No corrió, ni siquiera apresuró el paso. Simplemente caminó, dejando un rastro de agua tras él. La puerta se cerró con otro chirrido, y el sonido del coche arrancando se perdió en el eco de la tormenta. No llamé a la policía de inmediato. No pude. Me quedé allí, paralizado, mirando el charco de agua que había dejado en el suelo, intentando procesar lo que acababa de suceder. La caja registradora vacía y el débil olor a pólvora me decían que era real, pero nada se sentía tangible. Afuera, la tormenta seguía su curso, pero ahora el sonido de la lluvia tenía un eco diferente, como si algo hubiera cambiado para siempre. Había estado manejando durante horas. Mis ojos estaban secos, pesados por la fatiga y el brillo de la oscura carretera que se extendía interminablemente frente a mí. A ambos lados, los árboles se inclinaban levemente con el viento, como sombras agazapadas, acechantes. Ya no sabía dónde me encontraba, hacía kilómetros que no veía otro auto, ni una señal de vida. El GPS dejó de funcionar tiempo atrás, y ahora avanzaba a ciegas, confiando en la intuición. El indicador de gasolina titilaba en rojo, amenazando con vaciarse en cualquier momento.
Necesitaba encontrar una estación, rápido. Y entonces la vi. La gasolinera apareció como un espejismo, el letrero de neón parpadeando en la distancia como una promesa quebradiza. No parecía moderna. Era un lugar detenido en el tiempo, ajeno al presente, con un aire abandonado y ajado. El letrero sobre el surtidor, apenas visible entre las luces moribundas, decía «Gas y siga». Pero algo en la escena me inquietó de inmediato, no había nadie. Ni un auto, ni una señal de vida, solo el resplandor débil de las luces que luchaban por mantenerse encendidas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Detuve el auto junto al único surtidor que parecía operativo, aunque a duras penas. Al salir, el aire nocturno me golpeó con un frío inesperado, más cortante de lo que había sido minutos antes. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. La tienda junto a la estación estaba oscura, pero una luz tenue, casi fantasmagórica, brillaba desde su interior. Había algo en esa luz que me hizo sentir observado, incómodo. Traté de apartar el pensamiento mientras levantaba la boquilla del surtidor. Un crujido resonó, y el fuerte olor a gasolina me envolvió. Llenando el tanque, mi mirada se posó de nuevo en la tienda. Algo en ella, algo se sentía mal, como si esa quietud fuera una ilusión. El viento sopló con más fuerza, haciendo que los árboles detrás de la estación se agitaran como si fueran dedos largos y huesudos. Entonces lo escuché. Un susurro, débil, arrastrado, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo, demasiado cerca. Me dije a mí mismo que solo era el viento. El clic del surtidor me sacó de mis pensamientos. El tanque estaba lleno. Pero cuando intenté volver a colocar la boquilla, mis dedos, rígidos por el frío y el nerviosismo, la dejaron caer al suelo. El sonido metálico fue ensordecedor, mucho más fuerte de lo que debería haber sido, como si rebotara en un vacío infinito. Me agaché para recogerla, y en el reflejo de la ventana de mi auto, vi algo. Un destello fugaz, una sombra que se movía rápidamente cerca de la tienda. Me giré de golpe, el corazón martillándome el pecho. Nada. La tienda seguía tan vacía y en silencio como antes. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde allí. Permanecí inmóvil, mi mente luchando por calmarse. Era solo el cansancio, me repetí. Aún así, la inquietud me carcomía. Decidí que al menos debía entrar a la tienda, ver si había alguien trabajando. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo cada paso como una pequeña traición a mi instinto. La grava crujía bajo mis pies, y el aire se volvía cada vez más denso, casi sofocante. La puerta de vidrio estaba cubierta de una capa de polvo tan gruesa que apenas pude ver a través de ella. La empujé y una campana tintineó con suavidad, pero el sonido fue absorbido por el silencio como si no perteneciera a ese lugar. El interior era peor de lo que imaginaba. Los estantes estaban medio vacíos, cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera tocado en años. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que no se comportaban como deberían. Caminé hacia el mostrador al fondo, pero no había nadie. La caja registradora, vieja y amarillenta, tenía un paquete de cigarrillos abierto a un lado, como si su dueño hubiera dejado todo atrás apresuradamente. Llamé. Mi voz apenas salió, como si el aire se la tragara antes de llegar a algún destino. Esperé. Nada. Me acerqué al mostrador, y entonces lo noté. La puerta detrás del mostrador, entreabierta, exhalaba una oscuridad extraña, profunda, una negrura que parecía devorar la luz. Me quedé mirándola, incapaz de moverme. Algo en esa oscuridad era antinatural. Y entonces lo vi. Una figura, solo por un instante, apareció en el umbral. Era alta, demasiado alta, y delgada, tan delgada que su silueta parecía deformada. Su rostro no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal en su rostro, pero antes de que pudiera comprender que, la figura desapareció, tragada por la negrura. El aire en mis pulmones se volvió denso, sofocante. El pánico se instaló en mi pecho y retrocedí, luchando por contener la respiración. Me giré para irme, pero un sonido me detuvo.
Al principio fue suave, como algo arrastrándose por el suelo, pero se hacía más fuerte, más insistente. Venía de esa puerta, de esa oscuridad. No quería mirar, pero mis músculos no respondían. El sonido se acercaba, lento, persistente. Salí corriendo, el pánico dictando cada movimiento. Empujé la puerta de la tienda con más fuerza de la necesaria, sentí el aire frío golpearme de nuevo, pero no me detuve. Corrí hasta el auto, con el sonido de algo arrastrándose detrás de mí, cada vez más cerca. Me lancé dentro del auto, cerrando la puerta de golpe, las manos temblando mientras buscaba las llaves. Encendí el motor, pisé el acelerador y me alejé lo más rápido posible. En el espejo retrovisor, la gasolinera se desvanecía en la distancia. Pero justo antes de desaparecer por completo, lo vi de nuevo. Allí estaba, esa figura, parada en la puerta, viéndome partir. No dejé de conducir hasta llegar al siguiente pueblo. Pero, incluso ahora, puedo sentir sus ojos sobre mí. Esa noche nunca ha abandonado mis pensamientos. Esa figura, alta y delgada, sigue allí, esperándome.